Muy buenos días, mi nombre es Julio Balbuena y estamos en el equipo número 5, integrado por Daiman González, Marisabel Irausquín, Fabiola Osuna, Stephanie Mendoza, Lisandro Gabriel Contreras y mi persona, como ya les comenté, Julio Balbuena. Este es el equipo número 5 y dentro de la unidad número 2 vamos a hablar del contexto macro y microsocial de la orientación vocacional y profesional. Y bien, a continuación les presentamos nuestro contenido a desarrollar dentro de esta exposición que hemos decidido desarrollar en 6 bloques debido a lo amplio de la temática, lo denso de la temática. Lo hemos dividido en 6 bloques de tal manera que podamos abarcarlo todos ellos de una manera bastante práctica, como por ejemplo en el bloque 1, el marco institucional y educativo; bloque 2, inclusión en la realidad del mercado; bloque 3, revolución tecnológica y competencia; bloque 4, cómo está el mercado laboral en estos momentos; el impacto clínico de lo que podría ser la pérdida laboral, como bloque 5; y en el bloque 6, el impacto, la subjetividad, los valores y la expectativa de vida con respecto al trabajo. Y bien, a manera introductoria, es muy importante para esta unidad 2 que nosotros debemos dejar bien en claro cuál es la función, cuál es el horizonte en realidad de la orientación vocacional y profesional, ya que siempre ha sido vista como un acto meramente técnico, un acto material para cumplir con un compromiso. Y no es así. Veremos que a través de los autores como Bocaranda en el 2024, Mixten Martínez en el 2005, la CEPAL en el 2023, veremos que representa algo más complejo, ¿ok? Un entramado entre lo que es un espacio social, un espacio familiar, un espacio del marco donde nos estemos desarrollando y que va a abarcar pues todo aquello que son las políticas del Estado para con esta eh, acción que se desea tomar para poder orientar a las personas a tomar la mejor decisión educativa que podría tener para poder desarrollarse pues en una carrera laboral donde él se sienta a gusto y para la cual él esté adecuado. Buenos días, mi nombre es Lisandro Contreras y en este primer bloque, que es sobre el marco institucional y educativo, voy a hablarles acerca de 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es el contexto macro y microsocial en la orientación vocacional y profesional. Empecemos por el contexto macrosocial. Estas son las condiciones estructurales más amplias que influyen en las decisiones vocacionales, como lo pueden ser una crisis económica, un mercado laboral precario, el desempleo, los cambios tecnológicos, la globalización y las políticas educativas y laborales del país. Dentro del contexto microsocial abarca el entorno más cercano al sujeto, como lo puede ser la familia, la escuela, los grupos de pares, eh, la comunidad y las redes sociales. Estos espacios moldean lo que son las creencias, las aspiraciones, oportunidades reales de acceso a la educación y al trabajo. Ahora, hablando dentro del contexto del país, en Venezuela, si hablamos de lo macro, influye la alta inflación, la emigración, la desinversión educativa y en, eh, en el área de salud, y por último un mercado laboral informal creciente. Y en el aspecto microsocial tenemos que eh, las familias cuentan con recursos limitados, redes de apoyo y hay un acceso desigual a información vocacional. Ahora pasamos al siguiente punto, que sería la orientación vocacional y profesional en contextos educativos. Es fundamental en el sistema educativo porque permite a los estudiantes a, punto número uno, conocerse a sí mismos, a saber cuáles son sus intereses, a descubrir sus habilidades y a desarrollar valores.
Punto número 2, a explorar las diversas opciones, tanto académicas como profesionales. Y punto número 3, tomar decisiones informadas sobre su trayectoria. También atiende lo que viene siendo la diversidad en la educación. Eh, Considera la diferencia de género, las capacidades, el origen socioeconómico, cultural y étnico. En Venezuela, las escuelas pasan por ciertas limitaciones, como lo pueden ser la falta de psicopedagogos en la escuela, la falta de material actualizado y la desactualización en las pruebas vocacionales. A su vez, también enfrenta escasa articulación entre las escuelas y universidades o el sector productivo. Por último, vamos con el punto número 3, que sería estructura y funcionamiento del sistema educativo en Venezuela. La educación inicia con la educación inicial. Luego pasamos con la educación primaria, que inicia desde los 6 años. Luego vamos con la educación secundaria, que se divide en media general y media técnica. Y por último, vamos con la educación universitaria, que se divide en pregrado y posgrado. También existe la educación técnica profesional y la educación de adultos. Cada uno de estos programas eh, cada uno de estos niveles tiene sus propios programas de estudio y requisitos académicos, pero cada uno de ellos enfrenta diversos retos, como por ejemplo la déficit de infraestructura, la inmigración de docentes, los paros laborales y la desarticulación entre lo que se enseña y las demandas reales del mercado laboral. Esto impacta en la orientación vocacional. Los estudiantes egresan con información desactualizada sobre carreras, empleo o emprendimiento, lo que no les permite conseguir oportunidades reales en la vida real. Sin más que decir, muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es María Isabel Erosquín y le hablaré sobre la inclusión y la realidad en el mercado laboral. La orientación educativa desempeña un papel fundamental en la construcción de los entornos inclusivos que permitan el acceso, la permanencia y el éxito académico de todos los estudiantes, independiente de sus características personales, sociales, culturales o funcionales. Desde esta perspectiva, la inclusión educativa implica reconocer la diversidad como un valor y no como una limitación, promoviendo oportunidades equitativas para el desarrollo integral de cada persona. Según la UNESCO, la educación inclusiva busca identificar y eliminar las barreras que dificultan la participación y aprendizaje, garantizando que ningún estudiante quede excluido por razones de discapacidad, origen étnico, situación económica, género o cualquier otra condición. La inclusión y la equidad constituyen los fundamentos de una educación de calidad. En este contexto, la orientación educativa debe desarrollar estrategias que favorezcan la atención a la diversidad mediante la implementación de adecuaciones curriculares, apoyos psicopedagógicos y programas de acompañamiento personalizados. Estas acciones permiten responder las necesidades particulares de los estudiantes sin comprometer los objetivos generales del proceso educativo. Para Vizquerra, la orientación constituye un proceso continuo de ayuda dirigido a todas las personas con el propósito de favorecer su desarrollo personal, académico, social y profesional. Desde esta visión, la diversidad no debe considerarse una excepción, sino una característica inherente de cualquier grupo humano. Asimismo, Echeita sostiene que la educación inclusiva requiere transformar las prácticas educativas tradicionales para garantizar que todos los estudiantes participen activamente en los procesos de aprendizaje. Esto implica que los orientadores colaboren con docentes, familias e instituciones en la identificación de las necesidades y en el diseño de las respuestas educativas ajustadas a cada realidad. Las adecuaciones educativas pueden incluir modificaciones metodológicas, adaptaciones de materiales, flexibilización de evaluaciones y utilización de recursos tecnológicos, siempre orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de los potenciales individuales. Desde la orientación vocacional, estas acciones resultan especialmente relevantes porque permiten que cada estudiante construya un proyecto de vida acorde a sus capacidades, intereses y expectativas futuras. La orientación vocacional y profesional en contextos laborales. La orientación vocacional y profesional ha ampliado significativamente su campo de acción durante las últimas décadas.
tradicionalmente se asociaba únicamente a la elección de una carrera o profesión. Sin embargo, actualmente se entiende como un proceso permanente que acompaña a las personas a lo largo de su trayectoria formativa y laboral. Según González, plantea que la orientación profesional debe concebirse como un proceso de desarrollo de carrera que acompaña a la persona durante distintas etapas de su vida. En consecuencia, la orientación no se limita al ámbito educativo, sino también que interviene en contextos laborales, organizacionales y comunitarios. De acuerdo con Seinos, la orientación vocacional pretende favorecer el desarrollo integral de la persona, ayudándola a diseñar, interiorizar y desarrollar su propio proyecto personal. Esta perspectiva reconoce que las decisiones ocupacionales están influenciadas tanto por factores personales como por las condiciones sociales y económicas del entorno. En los contextos laborales, la orientación profesional contribuye a facilitar procesos de inserción laboral, promover la empleabilidad y el desarrollo de competencias, favorecer la adaptación a los cambios tecnológicos y organizacionales, apoyar procesos de reconversión profesional y fortalecer la toma de decisiones relacionadas con la carrera. Por otra parte, Vargas Hernández y Salas Pérez destacan que los profesionales de la orientación enfrentan nuevos desafíos relacionados con la transformación de los mercados laborales y globalización, la digitalización y la necesidad de fomentar competencias de adaptabilidad y aprendizaje permanente. La realidad actual exige que la orientación vocacional incorpore información actualizada sobre ocupaciones emergentes, tendencias laborales, competencias demandadas por las organizaciones, favoreciendo decisiones profesionales más informadas y realistas según el tiempo en el que estamos. Trabajo y empleo. Desde la psicología laboral, los conceptos de trabajo y empleo, aunque relacionados, poseen significados diferentes. El trabajo se refiere a toda actividad humana orientada a la producción de bienes, servicios o resultados que poseen valor social o personal. Esta actividad suele ser remunerada o no remunerada y constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la identidad y la realización personal. Por otro lado, el empleo representa una forma específica de trabajo, caracterizada por la existencia de una relación contractual entre una persona y una organización, mediante la cual se recibe una remuneración económica a cambio de la realización de determinadas tareas. Nefa explica que el trabajo constituye una categoría más amplia que el empleo, ya que incluye actividades productivas desarrolladas fuera de las relaciones laborales formales, como el trabajo doméstico, comunitario o voluntario. El empleo, en cambio, se encuentra asociado a una estructura organizacional, una remuneración o un salario y una regulación jurídica específica. Desde la psicología del trabajo, Caraballo señala que el trabajo ocupa un lugar central en la vida de las personas porque contribuye a la construcción de la identidad, el desarrollo de competencias, el sentido de pertenencia social y el significado de atributo de trabajo influye directamente en la motivación, la satisfacción laboral y el bienestar psicológico. La distinción entre trabajo y empleo resulta especialmente relevante para la orientación vocacional y profesional, ya que permite comprender el desarrollo de la carrera no depende exclusivamente de la obtención de un empleo formal, sino también de las participaciones en actividades productivas, emprendimiento, proyectos comunitarios y otras formas de contribución social. En la actualidad, las transformaciones tecnológicas, la digitalización y la aparición de nuevas modalidades laborales han ampliado la forma de trabajo existente, haciendo necesario que la orientación profesional prepare a las personas para escenarios laborales dinámicos y cambiantes en el tiempo, donde la empleabilidad depende cada vez más de la capacidad de aprendizaje continuo, adaptación y gestión de la propia carrera profesional. Saludos, yo soy Fabiola Osuna y me corresponde hablarles sobre los cambios tecnológicos en el siglo XXI y las transformaciones que han causado estos cambios en el área laboral y de orientación vocacional. El siglo XXI se caracteriza por un acelerado proceso de transformación tecnológica que fue impulsado por la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, la automatización de procesos y el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial. Este fenómeno, asociado a lo que se llama la quinta revolución tecnológica, ha generado profundas transformaciones en la organización social, económica y productiva. En el ámbito laboral, estos cambios no implican principalmente la desaparición del empleo, sino la transformación de las tareas que se realizan durante el trabajo. Desde el enfoque de tareas se distingue entre actividades rutinarias, que son las más susceptibles de automatizar, y las no rutinarias, que son las que requieren habilidades complejas.
Como resultado de esto, se desplazan las tareas repetitivas y aumenta la demanda de competencias analíticas, creativas e interpersonales. Este proceso también ha dado lugar a la aparición de ocupaciones emergentes, tanto nuevas como otras en evolución, especialmente en sectores digitales como el desarrollo de software, análisis de datos y ciberseguridad. Estas ocupaciones reflejan un mercado laboral que es dinámico, en el cual la innovación tecnológica genera nuevas oportunidades, pero también mayores exigencias en el área de la cualificación. Paralelamente a esto, han surgido nuevas formas de organización del trabajo, como lo son la economía de plataformas o gig economy, que introduce modalidades laborales flexibles y deslocalizadas, como el teletrabajo. En este contexto de transformación, la orientación vocacional adquiere un papel fundamental. La elección profesional deja de ser un proceso estático y se convierte en una trayectoria dinámica que requiere la actualización constante y la adaptación a los cambios del entorno laboral. Las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un rol clave al facilitar el acceso a la información sobre carreras, herramientas de evaluación de aptitudes y recursos para la identificación de los intereses profesionales. Asimismo, estas herramientas permiten el desarrollo de lo que se llama la e-orientación, orientación en línea, que amplía el acceso y la personalización de los procesos de orientación, sin sustituir la labor del orientador vocacional. Sin embargo, en Latinoamérica persisten ciertas limitaciones importantes en la integración de estas tecnologías relacionadas con la falta de infraestructura, la insuficiente formación docente y una débil articulación entre los sistemas educativos y el mercado laboral. Estas condiciones generan brechas entre la formación académica y las demandas del entorno productivo, afectando de esta manera la inserción laboral de los estudiantes. Por esto resulta necesario fortalecer la vinculación entre la educación y el empleo mediante el análisis de las tendencias del mercado laboral y la adecuación de los programas de formación. Esto permite que se oriente mejor a las trayectorias de los futuros profesionales y se responda a las demandas emergentes en el mercado. En el contexto de la transformación digital surgen nuevas formas de empleo que rompen con el modelo tradicional de un trabajo estable y asalariado. Destaca en esto la economía de plataformas, como mencioné anteriormente, donde aplicaciones digitales conectan directamente a los trabajadores y a sus clientes, facilitando servicios flexibles y fragmentados, o sea que la persona no tiene que estar constantemente, pasar todo el día trabajando. Entonces se consolida el trabajo por tareas o proyectos, que es la misma gig economy, en el que los ingresos dependen de actividades específicas, generando trayectorias laborales múltiples y se redefine el concepto de empleo. Asimismo, el teletrabajo, trabajo remoto, permite la deslocalización del trabajo, ampliando las posibilidades al acceso laboral en cualquier parte del mundo. Estas modalidades favorecen la flexibilidad y la inclusión laboral, pero también presentan riesgos, como dije anteriormente, como precarización, es decir, que la persona tenga dificultades para permanecer con un ingreso estable, la inestabilidad y la sobrecarga de trabajo. La inserción laboral se vuelve entonces más flexible y diversa y se caracteriza por un acceso facilitado por las plataformas digitales, trayectorias laborales que son discontinuas y no son lineales y la combinación de empleos formales e informales. Además, el cambio tecnológico incrementa las exigencias de una cualificación, demandando habilidades digitales, habilidades cognitivas y especializadas en conjunto con la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. La digitalización ha transformado la organización del trabajo dentro de las empresas. Una tendencia central es la automatización de procesos, donde las tareas rutinarias son asumidas por tecnologías, mientras que las tareas complejas requieren interacción humana o entre humano y máquina. Se destaca también la gestión algorítmica, mediante la cual los sistemas digitales organizan y supervisan y evalúan el trabajo a través de métricas, números y seguimiento en tiempo real. Otro rasgo fundamental es la descentralización y la deslocalización del trabajo, como mencioné anteriormente, que permite operar a una escala global mediante estructuras organizativas que son flexibles y basadas en las redes digitales. Las empresas entonces adoptan estrategias de flexibilización laboral como contratación por proyectos o subcontratación o externalización, delegación de funciones. Si bien estas prácticas aumentan la eficiencia y adaptabilidad empresarial, también pueden debilitar la estabilidad laboral. En el contexto de la transformación tecnológica, las calificaciones laborales evolucionan desde modelos estables hacia sistemas dinámicos que requieren un aprendizaje continuo y adaptabilidad por parte de la persona que trabaja. Este cambio se explica por la automatización de tareas rutinarias, que son las manuales o cognitivas, mayor importancia de tareas no tan rutinarias y complejas. Como resultado de esto, se fortalece la demanda de competencias específicas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, las habilidades sociales y habilidades comunicativas. Asimismo, el trabajo se vuelve más cognitivo, privilegiando actividades intelectuales frente a tareas repetitivas.
Paralelamente a esto, el surgimiento de ocupaciones digitales exige competencias técnicas especializadas como programación, análisis de datos o ciberseguridad, por ejemplo. Todo esto eleva los requerimientos de cualificación y genera una segmentación en el mercado laboral entre trabajadores más o menos capacitados. En este contexto se consolida el aprendizaje a lo largo de la vida, o el aprendizaje continuo, que se entiende como la actualización constante de conocimientos y habilidades para adaptarse a un entorno laboral cambiante. Por último, las nuevas formas de organización del trabajo, especialmente en entornos digitales y de plataformas, demandan las competencias adicionales como lo son autogestión, flexibilidad, planificación de trayectorias laborales, y también surgen nuevas exigencias que son vinculadas a lo digital, como la gestión de la identidad profesional en línea en las redes sociales, interacción con clientes, la creación de contenido en redes sociales. Y bueno, en el ámbito educativo, las tecnologías de información cumplen un rol clave al facilitar el acceso a la información, las herramientas de evaluación, el apoyo en la orientación vocacional. Estas tecnologías favorecen el desarrollo de competencias como la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo. Sin embargo, existen limitaciones, especialmente en América Latina, como mencioné anteriormente. Sigue habiendo una falta de infraestructura tecnológica, una escasa formación de docentes y una desigualdad en el acceso digital. Y todo esto, pues, como dije anteriormente, genera brechas en el desarrollo de competencias y la inserción laboral. Resulta muy fundamental que se articule la educación, la orientación vocacional y el mercado laboral para asegurar que la formación de las personas responda a estas demandas actuales de la modernidad. En síntesis, pues, el entorno actual exige un modelo de competencias integrales entre técnicas, cognitivas y socioemocionales, donde el ser adaptable, estar en constante formación y tener habilidades digitales es clave para la empleabilidad y la inclusión laboral. Y bien, Julio Balbuena de nuevo por acá y les voy a hablar en este bloque número 4 sobre el marco macroeconómico y tecnológico, ¿ok? Y los cambios estructurales en el mercado de trabajo contemporáneo. Miren, la última cambio significativo a nivel social y estructural que vivió la humanidad fue en la revolución industrial. Y no es que en este momento vamos hacia una nueva revolución debido a la IA. Ya estamos en esta revolución, estamos en un quiebre estructural eh, en el cual el mercado, pues por supuesto, se ve afectado por el desarrollo de la IA. ¿Ok? Esto nos crea a nosotros, este factor disruptivo nos crea a nosotros tres vertientes, tres aristas dentro de esta revolución. El primero, y lo vamos a denominar todo lo que es el fenómeno de la polarización laboral, lo que es la asimetría del mercado. ¿Okay? Vamos a ver estas tres aristas. ¿Okay? En la cúspide tenemos un incremento casi que irracional, ¿ok? Por los puestos hipercalificados vinculados a lo que es el algoritmo, ¿ok? Diseño algorítmico, análisis de datos y lo que es la gestión tecnológica. Por otro lado, dentro de la base, vemos lo que es la persistencia de los empleos operativos de servicio con una baja remuneración, ¿ok? Donde la tecnología aún no puede influir. Y tenemos un grueso, ¿ok? Lo que llamamos el vaciamiento medio, la destrucción básicamente sistemática, ¿ok? La sustitución de esos puestos administrativos, las secretarias, las asistentes, ¿ok? Y técnicos intermedios fragmentando de alguna manera la movilidad social. No es que ellos desaparecen, sino que ellos son sustituidos de alguna manera por tareas donde los agentes, los blogs, pues pueden tomar estas actividades de nivel medio. ¿Okay? Entonces, nosotros apoyados en esta temática, ¿cuál es la visión que debería tener nosotros como futuros psicólogos? ¿Okay? Ya no nos basta realizar un test. ¿Okay? Tenemos que analizar el contexto mundial, nacional, regional, en el cual nosotros nos estamos moviendo y cómo nos está afectando a nosotros esta realidad para nosotros poder orientar a esta persona en lo que va a ser su futura vida laboral. ¿Okay? Ya un título universitario no basta. ¿Okay? Debemos enfatizar en que nuestra técnica debe estar diseñada de alguna manera para orientar a la persona
en el contexto actual. ¿Ok? Y bien, continuemos con lo que es la realidad sociolaboral del individuo, del sujeto. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que se compone la tríada, ¿ok? De la situación tanto en el mercado laboral como del individuo. Está formado por tres factores bastante importantes, lo que es la flexibilidad laboral, el trabajo precario y la expansión del trabajo informal. ¿Ok? Una están relacionadas con las otras. ¿Ok? Hablemos primero de la flexibilidad laboral, la cual no debe interpretarse como un ticket para la libertad del trabajador. Esto es una estrategia corporativa orientada de alguna manera para desregular las normativas legales que existen con respecto al marco laboral. ¿Ok? La jornada fija, los contratos indeterminados, todo esto. ¿Y qué mecanismo? Pues impone unos mecanismos de contratación exclusiva por proyecto, por subcontrataciones o outsourcing, por teletrabajo no regulado, ¿ok? Y la deslocalización, por supuesto, transfiriendo los riesgos del mercado inherentemente y directamente al empleado. De allí, eso se deriva, de alguna manera, nos traslada hacia el segundo vértice, que es el trabajo precario. ¿Qué es el trabajo precario? Es un trabajo caracterizado por la inestabilidad crónica, insuficiencia de ingresos, ausencia total de los derechos laborales o de redes de protección social como seguro médico, jubilación, HCM, etcétera. ¿Ok? Y esto es muy conocido pues, a nivel mundial como lo que es la gig economy. ¿Qué es la gig economy? La gig economy es más que mercados guiados por plataformas digitales y algoritmos, ¿ok? Todos aquellos conductores, freelancers, repartidores, hablamos de Yumi, por ejemplo, eh, donde la corporación se desvincula completamente, ¿ok? De lo que es el tema del sujeto. El tema del sujeto, él asume 100% los riesgos y los costes operativos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál es nuestro tercer punto? La expansión del trabajo informal, la subsistencia marginal. ¿Qué es esto? Básicamente el trabajo informal a lo que nos lleva esta situación. Son actividades productivas y comerciales, ¿ok? Que operan completamente al margen de lo que es los registros legales, fiscales y regulatorios del país, ya sea que nos consigamos en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. ¿Cuál es la causa estructural de esto? Pues el desplazamiento de la mano de obra, debido a la automatización de procesos. Existen muchas personas que quedan sin trabajo, existen las necesidades de llevar un plato de comida a su casa, ¿okay? Y deben ocuparse de algo. Aquí estamos hablando desde influencers, estamos hablando desde aquellos que venden por Instagram, los que venden por Marketplace dentro de Facebook, eh, un mercado de pulgas como el mercado de Quinta Crespo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, convirtiéndose en el último refugio de subempleo ambulante o digital, sin ningún tipo de garantías mínimas que puedan asistir a el trabajador. Mi nombre es Stephanie Mendoza, hoy vengo a hablarles acerca del bloque 5, el cual habla y trata acerca del impacto clínico en la pérdida laboral. Ahora vamos a empezar acerca del primer punto, el cual es la desocupación y sus consecuencias psicosociales, que son el estrés, ruptura de identidad y crisis familiar. Ahora, ¿cómo es que desde la psicología podemos verle un tipo de vínculo problemática a estas consecuencias psicosociales con lo que viene siendo el desempleo o la desocupación en el individuo? Bueno, para entender el impacto del desempleo o lo que viene siendo la desocupación desde la psicología, hay que imaginar que el trabajo no solamente nos da dinero, nos da un tipo de ingreso, una fuente de ingresos. No es nada más un tema de deudas, que aunque sí tenga algo que ver, no es únicamente de eso. Digamos que el tener un trabajo, por lo general, es un tipo como de propósito, de soporte en nuestra vida, un tipo de base, tanto en los adultos como lo que puede ser en
promedio de menores de edad, que aunque eso es algo que se padece para menores de edad en casos muy fuertes y graves, una problemática de repente promedio en general viene siendo también de adultos mayores. Empezamos por lo menos por el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque vivir en incertidumbre. El vivir en incertidumbre es una manera de que, más allá también de pasar un duelo, porque para el trabajo también es procesar un duelo, un tipo de duelo humano, es también la ansiedad. ¿Qué yo voy a la casa a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos para hoy? ¿Cómo voy a pagar la universidad? ¿Cómo voy a pagar el arriendo este mes? De repente gastos médicos. Tema número 1, deudas y economía. Número 2, estrés. Va muy de la mano, muy de la mano. Y es muy importante destacar esto porque el estrés puede llevar a la enfermedad. ¿Cómo puede llevar la enfermedad? A través de la somatización. Ya llevamos 3 características. Somatización. ¿Cómo funciona la somatización? El cuerpo, químicamente hablando, digamos que las emociones tienen gran correlación o relación directa con el cerebro. Ahora, cuando nuestras emociones no se pueden expresar porque son emociones, ¿cómo las expresan? A través de nuestro cuerpo. Son señales que el cerebro envía a nuestro cuerpo y en general podemos quizás desmayar en casos muy graves. Podemos, porque nuestro cuerpo está buscando sobreprotegerse y el desmayo es uno de esos. Podemos de repente perder, que se nos caiga el cabello, eh, quizás no puede dormir toda la noche o durante semanas, en casos también muy graves. Y sucesivamente distintos acontecimientos o somatizaciones. Cada organismo es diferente, ¿ok? Cada cuerpo es distinto, cada mente es distinta, cada uno de nosotros funcionamos diferente. Pero ¿qué nos une? Estas 3 características que ya mencioné, que es deuda o tema económico en general, que es estrés, en este caso vamos a decir crónico, y la somatización, algo que todo individuo ha alguna vez experimentado en su vida. Y el tema de la somatización es algo un poco delicado y que es importante de que nosotros como futuros psicólogos podamos entenderlo, podemos estudiarlo, porque hay una realidad, por lo menos en nuestro país, Venezuela. Una realidad es que lo que viene siendo desarrollo sociopolítico, socioeconómico, es algo muy latente, es algo difícil de ignorar. Y las tasas son muy altas en menores de edad que tienen que salir a trabajar, ya sea para emigrar afuera del país, para trabajar dentro del país, vendiendo, no sé, comida en los semáforos, están de repente ofreciendo servicios como jardineros, entre otras cosas. También para quienes quizás no están en una situación tan grave económicamente hablando, pero quizás un padre de casa que no tiene para solventar la enfermedad de su hija, de su hijo, de su esposa. Entonces es un complemento bastante grande, bastante extenso, más graves unos casos más que otros en particular, pero que todos por igual tienen este elemento, estos 3 elementos, como ya mencioné. Ahora, ¿cómo esto se puede relacionar con la ruptura de identidad y con la crisis familiar? Bueno, brevemente, el tema de la identidad, sobre todo hoy en día, yo soy una chica que tiene 22 años de edad y constantemente veo las redes sociales. No nada más yo, sino hoy en día toda una sociedad entera, tanto de jóvenes como de adultos o adultos mayores. ¿Qué tiene que ver las redes sociales con esto? Pues las redes sociales hoy en día nos hablan a través de los influencers, de los creadores de contenido, de los microemprendimientos, de esas creaciones de marca que son muy latentes en redes sociales, están de moda, son muy conocidas, etc. O de esos artistas o famosos que día a día sacan marcas de ropa, de modelaje, distintas cosas. Entonces, esto nos ha enseñado a nosotros como sociedad, en este caso a través de redes sociales, pero no necesariamente a través de redes sociales también, de que tener una marca,
tener un emprendimiento, tener un trabajo o tener un hobby así, por lo menos tipo influencer, también es una manera de nosotros identificarnos, de nosotros ser alguien en la vida. Tener mi consultorio o grandes cosas que se puede lograr, ¿no? Entonces, la ruptura de la identidad, esta distorsión de la autoestima es muy latente en estos casos. Por eso es importante el tema del trabajo o del desempleo. Por supuesto, ya de por sí, el tema de la economía es extremadamente grave. Por lo menos en Venezuela se puede ver, no es un secreto, la situación que está latente acá, ¿no? Sin hablar temas políticos en general, pero de manera muy objetiva lo que quiero tratar de decir es que el día a día, por lo menos del venezolano, es eso, buscar una identidad, buscar con quién me siento bien, buscar salir adelante, tener una vida el cual me haga feliz y quizás no me haga feliz, pero que yo sienta que represento esto. Hay muchos empresarios, hay muchas organizaciones también, entre otras cosas que de repente tiene más latencia en un reconocimiento de marca. Y es como que, ok, yo formo parte de esta marca. Por lo menos esta marca muy famosa que yo personalmente la amo, que es Intilac. Es una marca venezolana, nacida acá nacionalmente, hecha en Venezuela, la cual ha crecido mucho, tiene muy buen reconocimiento y de verdad es una marca muy buena en general. Pero por lo menos hay muchas creadoras de contenido actualmente, muchas influencers que forman parte de los eventos de Intilac. Entonces, más allá de este tema de la digitalización, ¿verdad? Es como, ok, formo parte de esta marca, me siento identificada con esta marca, voy a los eventos, me tomo fotos, y el tema aquí es que objetivamente es tener como una identidad. Entonces, ser parte de esta empresa, de esta organización, de esta marca, o en este caso Itilec, es como que en esta generación es como algo muy cool, algo muy eh, reconocimiento, o sea, te da una posición socialmente hablando. La parte laboral también, por supuesto, tienes más, como creador de contenido, tienes muchas más oportunidades laborales porque estás formando parte de una marca muy reconocida en el país. Ahora, lo que quiero llegar con esto es que el tema del desempleo, de la desocupación tiene mucha relación con todo esto. Y el tema de la identidad y el tema de la autoestima es algo que se ha agravado, en este caso a nivel socioeconómico en nuestro país, Venezuela, y el cual que si no tienes un trabajo no tienes una identidad. Obviamente no es el caso, no es así, pero como psicólogos es algo que futuros psicólogos, podemos estudiar, podemos ver acerca de esta información. Ahora, el tema de la familia. ¿Cómo es que la crisis familiar puede tener una posición muy alta acá como un tipo de consecuencia psicosocial, ok, del desempleo? Profundizando un poquito más acerca de este tema, es que el tema de la familia, básicamente se puede decir que se puede sufrir un aislamiento, ¿ok? Porque no hay el dinero suficiente para pasear, no hay quizás un ambiente tan armonioso o sano como quizás debería. Entonces, en este caso, el hombre, que tiende a ser como el proveedor de la familia, en este caso, hablando hipotéticamente de una familia de papá, mamá e hijos, ¿ok? Funcionalmente hablando, esa estructura empieza a decaer. ¿Por qué decae? Porque lo que viene siendo la parte económica es muy fundamental. Ahora, si le sumamos el estrés, problemas de dormir, ansiedad, una posible depresión en este caso, en casos muy particulares y más graves, le sumamos quizás a que en cambio de roles, quizás la mujer, la esposa, la mamá deba salir a trabajar o quizás tener dos trabajos. Los hijos no tienen la atención suficiente en casa. Lo que hablamos, por lo menos, la importancia de la infancia, los que hemos visto la materia de psicología de la niñez y de la adolescencia, sabemos la importancia del desarrollo del niño en casa, en hogar, con mamá y papá, del reconocimiento de los padres, o los que hemos visto la materia de psicología familiar, la importancia de que estén los dos representantes, mamá y papá juntos, sanamente, ¿ok? Entonces, se empieza a agravar la situación económica. De repente mamá y papá pierden un poco la comunicación, pierden un poco lo que viene siendo esta estabilidad como pareja, hay un distanciamiento.
no debería de suceder, pero vamos a hablar de un caso hipotético, que pueda suceder algo en este caso, en este ejemplo. De repente mamá y papá ya no pueden estar tan presentes para los hijos, de repente hay muchas deudas, de repente lo que viene siendo la parte de la alimentación ya no es algo tan latente en casa, quizás hay muy poca comida, los hijos ya no se alimentan como deben, esto quizás puede llevar a cabo ciertas enfermedades, quizás no graves, pero enfermedades para los niños, en este caso que son un poco más vulnerables con el tema de la salud física, entre tantas cosas o ejemplos hipotéticos que puedo dar. Lo que quiero decir objetivamente es que la crisis familiar sí es alterada, sí es distorsionada a través del desempleo o de la desocupación. Quiero destacar algo, por supuesto hay casos de vínculos familiares que tienen un amor, que tienen un vínculo o quizás algo que los une mucho más fuerte que eso. Sin embargo, a largo plazo es muy difícil que ese vínculo familiar, esa dinámica familiar se pueda mantener en cierta estructura, hablando desde la parte de estabilidad, de la parte de seguridad, de esta paz, de esta armonía en general. Es algo muy fácil de que se pueda tambalear, que esa estructura no se mantenga en esta estabilidad emocional, esta estabilidad económica, esta estabilidad dentro del tema de los roles, de mamá y papá, de los hijos, entre otras cosas, o también en casos mucho más fuertes, el niño debe salir a la calle a buscar comida. Por lo menos yo actualmente estoy viendo servicio comunitario. Es una comunidad muy bonita, gente hermosa, pero hay un caso en específico de una niña, de una chica de 13 años de edad, la cual el papá le exige que salga a trabajar para poder mantener la casa, porque él ya no puede sostener la economía en el hogar. Podemos ver estos casos afuera. Al salir de nuestra casa podemos ver todos estos casos. Entonces, como futuros psicólogos orientadores es muy importante estudiar este tema, muy importante que podamos psicoeducar a familias y incluso instituciones, a organizaciones, a empresas, que podamos psicoeducar, dar habilidades, herramientas para que puedan disminuir estas tasas promedio que vemos y poder trabajar esto. Lo principal y nuestro objetivo, nuestro propósito como futuros psicólogos es el bienestar del individuo, ¿ok? Es trabajar la salud mental del individuo. Por supuesto, hay casos que se escapan de las manos porque estamos hablando de un tema socioeconómico, un tema que va mucho más allá de lo que podamos abordar dentro de la psicología comunitaria, psicología clínica, psicología social, entre otras. Por lo general sería apostar dar a conocer, dar una compañía, dar red de apoyo a estas familias, a estas comunidades y poder dar esa psicoeducación necesaria como futuros psicólogos o como psicólogos para quien ya forma parte de eso, ¿no? Pero efectivamente lo que viene siendo las consecuencias psicosociales del desempleo o la desocupación son estos tres factores muy importantes: estrés, ruptura de identidad y crisis familiar. Continuando ahora con la exposición, vamos a hablar ahora acerca del significado del trabajo para el sujeto actual. ¿Ok? Justamente tiene mucho que ver o sea, tiene un vínculo con lo que estoy hablando desde anteriormente, pero ahora se trata de la resignificación del trabajo. Aprovechando el tema de la identidad, es algo que acá nuevamente se repite. Pero acá ya no se trata de una ruptura de identidad, ya no se trata de una distorsión de la autoestima, sino todo lo contrario. Se trata que actualmente, por eso la importancia del duelo, de la desocupación, del desempleo, porque justamente en esta sociedad, en esta generación, hay un resignificado de la palabra del trabajo. Ahora el trabajo viene siendo también parte como decir, me siento autorrealizado, me siento identificado, me siento representado por lo menos, vamos a hablar acá Farmatodo. Farmatodo es una empresa, una marca venezolana que tiene bastante reconocimiento en el país, es muy valorado, es muy querido, es muy reconocido. Y trabajar en Farmatodo es algo de la cual la gente se siente orgullosa de decir yo trabajo en Farmatodo, porque es una marca, es algo con lo que tú te puedes sentir representado, algo que todos los venezolanos admiramos, pero también forma parte de como una etiqueta.
Y justamente no es lo mismo decir trabajo, no sé, vendiendo limonada y en el centro, en el bulevar, en esta plaza, porque es como una manera de decir, quizás no tengo el suficiente estatus, ¿ok? Entonces, eh, básicamente es porque el trabajo actualmente, el significado del trabajo actualmente para el individuo es tener una representación, es tener un sentido, es tener un propósito. No es igual yo decir, yo trabajo para esta marca, esta esta marca es muy reconocida, es muy admirada, es muy aplaudida, es muy querida por el país, o por X personas de mi entorno, o de repente para mí es muy querida, a decir yo trabajo vendiendo limonada en la esquina de esta calle o en esta plaza. Trabajo es trabajo y todo trabajo se aplaude honradamente. Lo que quiero decir acá objetivamente con el tema es que hoy en día el individuo separa lo que es la representación y la identidad con subsistencia. O sea, no es igual, por lo menos en la época de mis abuelos, en la época de los bisabuelos, el trabajar era algo que hoy en día es lo mismo, es algo que se honra, es algo que forma parte de nuestra vida, pero antes trabajar era simplemente trabajar. O sea, era trabajar y punto. En donde sea que trabajar era trabajo. Hoy en día en esta generación, en esta sociedad, en estos tiempos, en esta época, hay un resignificado de la palabra. Entonces, el trabajo hoy en día es, ok, sí es un trabajo, ok, pero el trabajo es algo que quiero que me represente, es algo que me haga sentir autorrealizado o autorrealizada, es un trabajo que me quiero autopercibir de esta manera, o el tema del autoconcepto en general, ok. Entonces, el trabajo hoy en día maneja el autoconcepto de esta manera, maneja un tema de identidad, de propósito, de sentido en nuestra vida. A la hora de nosotros de repente no trabajar o el desempleo, como lo hablé anteriormente, hay una pérdida, hay un duelo real humano, el cual procesas o se procesa de una manera de desapego, de que ya no me siento identificado o ya no tengo esta identificación, ¿quién soy ahora? O sea, de repente quizás sales a un paseo familiar, sales y disfrutas con alguien, un viaje o etcétera, lo que sea, y de repente te dicen, ay, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy freelancer, yo soy empresario, yo estoy creando esta marca, soy un emprendedor de esto, em, tantas cosas, ¿no? Ahora, al decir, no, bueno, ¿a qué trabajas? Bueno, es que ahorita no estoy teniendo un trabajo o estoy en busca de eso, es como que sentir que perdí algo, no tengo una identidad. Entonces, desde la parte psicológica, hoy en día el significado del trabajo es un espejo, el cual tú te miras y tú ves que hay una representación, hay un sentido de algo. Y hoy en día, al ya no tener un trabajo el cual te represente, no se trata de subsistencia actualmente, se trata de tener una identidad. Entonces, hoy en día hay una resignificación del trabajo, como vuelvo y repito, y se trata de que hoy en día el sujeto actual ha cambiado, ha evolucionado lo que viene siendo el significado del trabajo para el sujeto actual. Gracias. Buenos días, me llamo Daiman González, me corresponde a mí exponer el bloque 6 relacionado a la dimensión subjetiva de la inserción. A lo largo de esta exposición hemos visto cómo el mercado laboral actual está fragmentado tanto por la tecnología como la precariedad. Sin embargo, el ser humano no es un sujeto receptor pasivo de estas condiciones, ¿no? Y basándonos precisamente en el enfoque histórico-cultural de la psicología, es que el sujeto va a construir, como podemos ver acá en la lámina, un posicionamiento subjetivo ante el hecho laboral. Este posicionamiento puede ser expresivo cuando la persona busca en el trabajo una vía de autorrealización y un espacio para proyectar su identidad. O puede ser meramente instrumental cuando las presiones del entorno laboral van a afectar al individuo y él va a ver el trabajo como un simple castigo o una mercancía de cambio para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, para la orientación vocacional y profesional, entender este posicionamiento es vital, ya que va a definir el nivel de compromiso y la salud mental de ese sujeto en su vida productiva. Y este posicionamiento se va a poner a prueba de forma radical durante la sociabilización laboral, como también lo podemos observar acá en la lámina.
que no es otra cosa que el ingreso de esa persona a su primer empleo. Y esta representación de la persona en ese empleo, es decir, esta transición, mejor dicho, va a producir un verdadero quiebre, ya que el estudiante sale de sus aulas de clase donde ha visto la parte académica de un ambiente controlado académicamente, teórico, para enfrentarse a la realidad cruda que se ve en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Entonces aquí, en la actualidad, este proceso de paso está profundamente alterado con la tecnología. Hoy un día, un joven que va ingresando a estas empresas muchas veces va a experimentar una sociabilización que se encuentra mediada por pantallas, por plataformas digitales e interfaces virtuales, donde él va a actuar o va a interactuar, mejor dicho, con algoritmos de evaluación de desempeño muchas veces más que con sus propios compañeros de clase, de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, transformando la manera tradicional que se van a asimilar esas normas y la cultura corporativa. Por otro lado, tenemos que decir que cuando este choque se produce en un contexto de empleo precario a estas plataformas inestables, el impacto psicológico puede ser más devastador, provocando lo que en la literatura se conoce con el nombre de shock de la realidad. Por eso, desde la perspectiva de la orientación, de la perspectiva de la orientadora de la Universidad Yacambú, tenemos que decir que esta intervención está en esta etapa debe no limitarse a vigilar que el sujeto cumpla sus tareas técnicas, por decirlo de alguna manera, ya que nuestro deber es monitorear el impacto psicosocial de este primer encuentro laboral, dotando al individuo de recursos personológicos de afrontamiento para que logre metabolizar las contradicciones del entorno sin permitir que se quiebre su identidad personal. Al final de acá de la lámina podemos ver la referencia bibliográfica utilizada. Para dar cierre formal al bloque 6 y culminar la presentación de nuestro equipo, vamos a abordar el punto 15 titulado textualmente Valores y metas laborales en la construcción del proyecto de vida. Al llegar a este apartado de la unidad 2, tenemos que decir que la meta definitiva de la orientación vocacional y profesional no consiste en encajar mecánicamente a una persona en un puesto de trabajo o en una vacante corporativa, ya que nuestro verdadero propósito es potenciar el desarrollo de su personalidad. Ahora bien, para nombrar una referencia, vamos a nombrar a Albertina Mitcham Martínez en el enfoque histórico-cultural, que dice que los valores laborales no son simples listas de intereses superficiales, son configuraciones complejas, subjetivas, dinamismos profundos de la psique que van a orientar y regular la conducta del sujeto. Esto lo dice esta autora. Ahora bien, si el valor rector de un individuo es la autonomía o el sentido de la utilidad social, sus elecciones y su forma de posicionarse frente al trabajo serán radicalmente distintas a las de alguien cuyo valor prioritario sea la estricta seguridad financiera. Estos valores van a operar como una brújula interna, ya que cuando esos valores se proyectan hacia el futuro, se van a transformar en metas laborales, las cuales van a sostener ese proyecto de vida. Sin embargo, en el escenario contemporáneo que hemos analizado este equipo a lo largo de la exposición, un mercado marcado por tanta inestabilidad, por tanto avance psicológico también, tecnológico, vamos a enfrentarnos a un fenómeno muy complejo, el riesgo de las metas reactivas. Y ante esta incertidumbre y el miedo a quedar desocupado o a ser, como podríamos decir, desplazado, el sujeto va a tender
o tiende a dejar de proyectarse a largo plazo. Va a reducir sus metas de supervivencia de día a día, aceptando cualquier subempleo precario y renunciando a lo que él verdaderamente quiere aspirar en su vida profesional, ¿no? Ahora bien, es precisamente allí donde va a cobrar vigencia la dimensión asistencial y formativa de la orientación vocacional y profesional, ya que la intervención no puede ser un simple trámite administrativo de aplicación de pruebas. Nuestro deber es asistir al sujeto para que reconozca sus motivaciones esenciales y formar o fortalecer sus recursos de la personalidad, ¿no? Y solo de esta manera podemos decir que el orientado podrá construir un proyecto de vida con metas que tengan la flexibilidad necesaria para resistir y adaptarse a los cambios de ese entorno, pero que al mismo tiempo se mantengan fieles sus valores humanos más profundos. Eso es muy importante. Así vamos a asegurar que el individuo siga siendo el arquitecto consciente, no un elemento pasivo del sistema económico. Bueno, muchísimas gracias. Al final de esta presentación podemos ver la bibliografía utilizada